buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañar en esta tarde de 12 de octubre, dándonos por descubiertos por Colón, ya a esta altura del día, podríamos decir. Hechos los debates necesarios del 12 de octubre. Bueno, la mayoría me conocen, Néstor Borri del Centro Nueva Tierra. Estamos en esta actividad que convocamos desde Red de Encuentro en el marco de un espacio un poco más amplio que se llama Sociedad Civil en Red. Yo les pido un favor, no tengo posibilidad acá de cerrar los micrófonos, pero les pido si los podemos cerrar, así mejoramos la comunicación. Les decía, en el marco de una plataforma más amplia en la que estamos como Red de Encuentro, que se llama Sociedad Civil en Red, en la que se promueve el trabajo, la reflexión, el encuentro, justamente para cuestiones que tienen que ver mucho con lo que vamos a conversar acá. Con cómo articularnos, cómo concebir la composición de lo común y lo colectivo, de lo que a falta de mejor nombre llamamos la sociedad civil, el campo de la sociedad, las organizaciones sociales, el mundo comunitario. Bueno, todos ustedes saben que la pluralidad de nombres de esa cuestión es parte de esa indagación, de ese desafío. Nosotros lo queríamos hacer desde Red de Encuentro, y en particular desde el Centro Nueva Tierra queríamos proponer un acento particular para problematizar lo que ustedes han encontrado como título de esta charla, que tiene que ver sobre todo con preguntas, con una indagación, y hasta me atrevería a decir con una preocupación que muy probablemente compartimos muchas de los que estamos acá presentes, que es no una mirada abstracta sobre qué significa la articulación, la movilización, o la puesta en red, o la presencia pública de la sociedad civil en términos generales, sino realmente poder reflexionarlo y pensarlo juntos, permítanme un desliz benjaminiano, ¿no? Así, tal como relumbra en un momento de peligro, ¿no? Que queremos hacerlo en esta coyuntura argentina, también, si cabe, en un momento del mundo, y también, permítanme compartírselos así, desde lo que significa, y tiene que ver, con esto adelanto algo que espero compartir después en lo que conversemos junto con Paula, lo que cada uno y cada una, y cada espacio al que pertenecemos, estamos dispuestos, llamados o invitados a hacer, probar, experimentar, justamente en un momento donde quizás lo que tenemos en común es que cada cual tiene que aportar a buscar qué hacer, porque sin duda es un momento de cierta desorientación, o para decirlo por la positiva, de mucha necesidad de saber cómo orientarnos, en el doble sentido, de cómo ubicarnos, y en el sentido más metafórico, de ver por dónde sale el sol, ¿no? Por dónde viene un poco de luz en un momento de cierta tiniebla, para decirlo de alguna manera. Y la verdad que, permítanme una cosa un poco personal también, yo quería darme el gusto, por decirlo así, de tener esta conversación con Paula Lipaczki, compañera y amiga de mucho tiempo y directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. Por varios motivos, porque el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro Nueva Tierra compartimos un camino largo, somos dos instituciones ya con un camino hecho, con un anclaje y con un inicio en momentos arduos, si acaso hay alguno que no lo sea de nuestro país, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con el paso de la dictadura a la democracia, y con una perspectiva que tuvo y tiene que ver con reconstituir el tejido social tomando posición, no desde cualquier lugar, sino desde una cercanía a los últimos o a las víctimas, con una posición respecto a los derechos humanos, y con una concepción también que fue evolucionando y creo creciendo respecto a qué significa para organizaciones como las nuestras estar presentes en nuestra sociedad y proveer a la ampliación de derechos con un horizonte de justicia.
y por eso es un gusto para mí que nos acompañe Paula. Voy a decir también que, permíteme Paula que lo diga, que hemos tenido algunas de estas conversaciones, las hemos tenido off the record, digamos, ¿no? Explorando en una mesa común o en algunos Zooms, y también hilvanando conversaciones que hemos tenido en otros momentos de estos años, pero compartiendo cada vez más la sensación de que tenemos que explorar caminos que quizás nos están no tanto vedados, sino que a veces no llegamos a ver de todos, pero que en todo caso implican no que el camino aparezca primero, sino que implica dar los pasos para ver realmente qué tipo de articulación, qué tipo de movilización social, qué tipo de presencia pública podemos tener para construir lo común y lo colectivo, sabiendo que no se puede esperar que las respuestas vengan quizás de donde las hemos esperado, no porque nosotros las vayamos a tener todas, sino que hay que construirlas en el mismo momento de moverse, ¿no? Hay algo ahí como una tautología, hay que romper como un círculo vicioso de alguna manera. Y voy a decir una cosa más que está en la memoria, no estaba seguro si decirla, pero me voy a hacer cargo y la voy a compartir. Un poco lo hemos compartido con Paula también. Quiero poner una memoria anterior. En pocas semanas vamos a estar a 20 años de los hechos de diciembre del 2001, ¿verdad? Y me parece que viene al caso recordar en este tiempo así árido y difícil, recordar un poco lo que fueron los 90 y recordar cómo fuimos llegando en esos años y cómo se atravesó esa gran inflexión, lo que fue llamado el estallido del 2001. Y en particular quiero poner ahí una imagen y un recuerdo y una mención con el cual no quiero llamar a la nostalgia ni mucho menos, pero sí quiero traerlo a la memoria porque creo que vale la pena ponerlo como referencia, que fue todo el camino que se hizo durante ese año en la construcción y la movilización de lo que se llamó en ese momento el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, ¿no? Porque ahí creo que hay como, no un modelo, pero sí una referencia respecto a cómo en momentos donde parecíamos estar en las situaciones más sin salida y aún atravesando una zona muy convulsa de lo que fue nuestra sociedad, con alto costo en vidas, en pobreza. Sin embargo, tuvo algo que ver con el modo en que se atravesó ese momento y con los años posteriores. En ese sentido creo que no está de más, ¿no? Recapitular en los momentos decisivos, me pongo benjaminiano otra vez, en los momentos decisivos, ahí cuando estamos en un momento de peligro y donde hay que apostar, abrir un poco el repertorio histórico, ¿no? Recapitular y recurrir a otras memorias y a otros caminos que hay que volver a poner en común para abrir la imaginación respecto a qué significa articularse hoy, qué significa movilizarse, qué significa construir derechos, qué significa ampliar y consolidar el campo popular. Un poco en ese espíritu queremos conversar, lo vamos a hacer así, no con largas intervenciones, sino vamos a conversar un poco con Paula y en la medida en que nos sea posible, con mucho gusto vamos a abrir a las intervenciones dentro de lo que el Zoom permite para dialogar entre todos. Así que, querida Paula, gracias por estar. Yo estoy en lo personal también muy contento de que compartamos este espacio. Bueno, muchas gracias, Néstor. Yo también estoy muy contenta y les agradezco a todos que se hayan conectado a esta hora, a esta conversación. Me parece que además cada vez hace más falta juntarse a conversar y en lo posible creo que a medida que pase el tiempo que vayamos recuperando los momentos de conversación presencial, ¿no? de encuentro. Creo que esta sensación que tenemos también, como decía Néstor, de momento de peligro, en el sentido de que está pasando algo sobre el que nos tenemos que ocupar y una sensación medio de impotencia o de no saber muy bien para dónde salir y qué hacer y cómo
cómo juntarnos, me parece que requiere volver a generar esos espacios de encuentro y de intercambios. Para armar esta charla, como decía Néstor, algunas cosas que ya fuimos intercambiando entre los dos y cosas que venimos pensando. Mi idea era hacer como una intervención muy corta con algunos temas o cuestiones que, por lo menos a mí desde lo personal, me vienen preocupando mucho, y algunas reflexiones sobre qué hacer, ¿no? La gran pregunta, y qué hacer con otros. Y a partir de ahí abrir el intercambio, que me parece que es lo que más tiene sentido, ¿no? Generar una conversación en la medida que podamos en este formato virtual. Entonces, marco 3 o 4 cosas, ejes de análisis sobre que me parece que son como los ejes de preocupación, me parece, a tener en cuenta, por lo menos desde la perspectiva de una organización de derechos humanos y una organización como el CELS, y las intervenciones que tenemos nosotros también como militantes y como activistas en el campo social, que me parece que en todo caso eso es lo que nos define a todos los que estamos acá desde distintas perspectivas. El primer punto, obviamente, es la preocupación muy general, que creo que vamos a coincidir, sobre el avance de las derechas, ¿no? En términos generales. Creo que hay que decirlo medio en plural y terminar de entender un poco qué está pasando a nivel global y a nivel regional y a nivel nacional. Que también me parece que va, por lo menos desde mi punto de vista, asociado y atado a un giro conservador del sistema político en términos generales. Para mí hay algo de eso que estamos viendo, y que está cruzado también por un giro conservador, sentido común, muy atravesado por lo individual, por el individualismo, si quieren ponerle etiquetas, por la subjetividad neoliberal, que nos podemos poner a discutir bastante sobre esto, pero hay algo de eso que me parece que es muy, muy fuerte, muy profundo, y que atraviesa mucho de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y las intervenciones sociales, la intervención con el Estado, la intervención con el sistema político, la intervención con otras organizaciones, y la interacción con la sociedad en general. De ahí me parece que surgen algunas preguntas para hacerse sobre cómo generar nuevos discursos, cómo interpelar grupos, cómo interpelar a los jóvenes, cómo generar alguna perspectiva esperanzadora, cómo trabajar esta idea que está instalada. No sé si estuvieron ustedes viendo un poco y leyendo esta idea a partir de un libro muy conocido de Stefanoni sobre si la rebeldía se volvió de derecha. Digamos, hay muchas preguntas para hacerse a eso, pero lo que me interesaba sobre todo era marcar, si no lo leyeron, léanlo, hay que pasar por ese mal trago, un reportaje muy largo que le hicieron a Patricia Bullrich en la revista Seúl, que me parece muy significativo, ¿no? No por ella, digamos, claramente, digamos, un personaje bastante refractario para quien no piensa como ella, pero me parece que hay que leerlo, hay que escucharlo, y los planteos que ella hace me parece que son para prestarle mucha atención, ¿no? Una idea de ella de plantear que, bueno, que a partir de los últimos años, porque le preguntan por Milei y le preguntan por ella y por qué sostuvieron la cantidad de votos que pudieron sostener después del programa que hicieron, y el fracaso también del gobierno, bueno, varias cuestiones así, y muchas de las cosas que dice me parece muy importante para tener en cuenta para el futuro y para los puntos de contacto también con expresiones como las de Milei y Victoria Villarroel, donde en realidad lo que aparece es esta idea de, bueno, este es el sentido común hoy de la sociedad argentina, y al mismo tiempo eso permite que nosotros ahora, ellos, ¿no? Nosotros ellos, digamos, con honestidad brutal,
lo que antes teníamos que caretear, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuestión del ajuste, con la reforma, la mirada fiscalista, con la cuestión del mérito, ¿no? Acá se salva el que trabaja y el que no trabaja es un planero, este tipo de cosas, ¿no? Que van desde lo más social a lo más político, que no se pueda discutir la propiedad privada de ninguna manera, o sea, la sacralización de la propiedad privada de una manera muy, muy clara, en el sentido común, aún de los que menos tienen. Bueno, me parece que es muy importante pensar para todos los que estamos en las organizaciones sociales, los que trabajamos en el campo social, los que intervenimos de alguna manera, pensar qué hacer con eso, con esos discursos, con esas posiciones, eh, y cómo generar las disputas y cómo generar otro discurso. El discurso no en términos únicamente de retórica, sino de construcción de posicionamientos, de construcción de ideas, de construcción de horizontes. Y cómo confluimos en la articulación de demandas, que después un poco tiene que ver con esta pregunta que hacía Néstor sobre la articulación de la sociedad civil. Yo creo que la pregunta por esa articulación es más bien una pregunta por la articulación de demandas. ¿Y qué tipo de demandas? ¿No? No es una articulación en sí misma. Y eso creo que es la referencia que Néstor hace a la memoria histórica sobre el FRENAPO, que es como articuló una demanda muy clara que tenía muchas expresiones y que permitía juntarse para poner en acto algo que socialmente estaba muy cruzado y muy, muy candente y que quería aparecer, y que quería irrumpir socialmente, ¿no? Que me parece que es algo que está faltando. ¿Qué es qué cosa va a irrumpir para modificar un poco este momento? A un segundo punto asociados, ¿no? Uno a otros, ¿no? Son analíticos, digamos, no están separadas las cosas que estoy diciendo, pero por lo menos para ordenar algunas ideas que tiene que ver con cómo pensar los programas de derechos, ¿no? Y los programas políticos asociados a la ampliación y a la construcción de derechos, cuando justamente por estas discusiones, este giro conservador, este problema de recursos, esta idea de sacralización de la propiedad privada, el sentido común tan individual, aparece como un lenguaje y un discurso apropiado en algunos momentos por discursos de derecha, ¿no? El discurso de la víctima está apropiado por los discursos de derecha de una manera muy preocupante y sobre el que hay que pensar un montón desde nuestro lugar. La centralidad de la víctima en las demandas sociales en Argentina es muy, muy importante, a diferencia por ahí de lo que pasa en otros países, donde las demandas o digamos, los reclamos no aparecen quizás tan asociados al discurso de la centralidad de la víctima. Entonces, eso aparece por un lado, y por el otro lado aparece en algunos puntos muy estigmatizado, ¿no? El discurso de derechos humanos aparece estigmatizado como un discurso a veces vinculado a la izquierda, como si eso fuera peyorativo, pero también como una cuestión de que no permite discutir realmente los problemas que tiene la Argentina, que son los problemas estructurales, de crecimiento, de productividad, o sea, la cuestión más económica, o que aparece estigmatizado o vinculado a la cuestión de los planes y que lo que se le da, ¿no? La famosa poner la platita en el bolsillo que ahora está en todos lados, la remera del economista que ahora no me sale el nombre, del candidato de la ciudad, tetas, bueno. En fin, hay ahí algo me parece muy relevante para pensar también, preocupante desde algún lugar, y creo que hay algún punto, pensar cómo sostener esos discursos, cómo reivindicarlos, cómo hacer que eso siga traccionando conversaciones y reclamos al Estado, porque también aparecen en algunas expresiones estatales la idea de que, bueno, hay una contraposición entre la agenda de la pobreza, ¿no? De cómo salir de la pobreza, y la agenda de derechos, o la agenda de los nuevos derechos, ¿no? Todas las discusiones
del feminismo, de todas las discusiones asociadas también a, no sé, las reivindicaciones de ciertos grupos, como si eso no estuviera cruzado en general, también por las variables de clase, digamos, donde la palabra que ahora está sonando mucho de interseccionalidad, me parece que es una de las cuestiones que más tenemos que incorporar quienes pensamos un poco en el plano social, cómo asociar la discusión político-social con los programas de construcción y de ampliación de derechos. No sé si vieron el video que se viralizó de Ofelia en España, su discurso de 5 minutos, donde plantea, bueno, cómo trabajamos para la construcción de derechos en términos de las mayorías, cuando aparece que todo consta de defender los privilegios de una minoría, y al mismo tiempo cuando la discusión es la reivindicación de ciertos derechos, lo que aparece es que en realidad esos derechos son sectoriales o de algunas minorías, cuando lo que estamos hablando es más bien el bienestar de la gran mayoría, ¿no? Una discusión sobre la puja distributiva, en todo caso se expresa también en discusiones de derechos. Un tercer punto, sobre todo muy asociado con el primero, pero que tiene que ver con los problemas del discurso de derechos, me parece a mí, y que habla un poco de este giro conservador, más transversal a nivel social, es un sentido común también muy punitivista. ¿No? Está muy extendida el pensamiento, el sentido común, la perspectiva punitivista. Pareciera extraño que lo traiga, ¿no?, a una conversación donde de lo que estamos hablando más bien es de la pobreza, de una agenda social, de un problema político, de cómo articulamos fuerza social, correlación de fuerza, etcétera, etcétera. Pero me interesaba traerlo acá porque para mí es un signo de época, es una nota importante, y porque en general ese sentido común y eso que está instalado transversalmente en las distintas fuerzas políticas, incluso de los partidos populares, de alguna manera apoya el discurso del orden. Y el discurso del orden, bueno, termina consolidando por ahí una perspectiva mucho más conservadora de la lucha política y social por la construcción o por la aspiración de derechos. Entonces, este discurso del orden, esta perspectiva del castigo como reivindicación social, ¿no?, de todo lo que nos pasa se judicializa, y todo lo que se judicializa además necesitamos que sea castigado, y la cárcel y el castigo aparece como la reivindicación salvadora de algo, está, me parece, muy presente y muy instalado en sectores pudientes, sectores medios, sector popular, y en la construcción y en el sistema político en términos transversales, me parece también, y hay algo, creo, que para el campo social hay algo para pensar ahí también, de construir eso, cómo desarmarlo. Y el cuarto punto último que quería plantear es cómo pararse nosotros, todos los que estamos en el campo social, en las organizaciones, que no somos ni siquiera organizaciones partidarias, en una construcción desde los últimos años, yo diría desde el 2001 para acá, desde la salida de la crisis del 2001, con una idea muy clara, muy sostenida, en algún punto cierta, pero creo que hay que repensarla y ponerla en discusión, sobre la centralidad de la estatalidad como ordenadora de toda la discusión política y de incluso ordenadora de la agenda social, ordenadora de del campo social también, ¿no?, de las organizaciones. O sea, hay una referencia constante al Estado con una agenda de centralidad estatal muy clara, y con un Estado que también tiene una intervención de ida y vuelta con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones que trabajan en los comedores, con un poco bien variopinto, con una cuestión donde
no solo por una cuestión de recursos, sino también por una cuestión de construcción política y de posicionamiento, parece una referencia muy central al Estado y donde la construcción más bien horizontal, la construcción por fuera del Estado, la construcción de, de, de fuerza, aparece en algún sentido estado dependiente. Y yo creo que eso también es algo para pensar, para poner en algún lugar, como para ponerle una reflexión. A mí me parece que puede ser muy interesante que vean, que le den una mirada a un documental que estuvo circulando hace muy pocas semanas, hechos por jóvenes, que se llama ¿Qué queremos hacer? Se ponen quequeremoshacer.com.ar, encuentran el documental. Es un documental muy emocionante, es toda la voz de los pibes, creo que ninguno tiene más de 27, 28 años, y les hacen preguntas sobre qué quieren hacer, qué no quieren hacer, cómo pasaron este año y medio de pandemia encerrados, la relación con la tecnología, la relación con el medio ambiente, la relación con los otros cuerpos, la relación con el Estado. Me parece que es muy interesante de ver porque para todos nosotros también hay que pensar mucho cómo interactuar con esas generaciones, ¿no? Y ellos básicamente lo que están planteando es que quieren tener una voz y que quieren tomar decisiones, que quieren interactuar con los adultos, como dicen ellos. Y a mí me parece que además de que es interesante escucharlos, por la agenda también que queda planteada, me parece que es muy interesante porque justamente lo que está planteando es eso, es ese pensamiento en común, social, digamos, donde el Estado, no hay nadie del Estado que hable. O sea, lo que se hablan solo los pibes en su vida cotidiana, que es un poco lo que vemos cada uno de nosotros en nuestras intervenciones sociales, digamos. Me parece que ahí hay algo también para pensar, para reflexionar en esta pregunta que hacía, y vuelvo ahí ya para terminar a la pregunta que hacía Néstor sobre cómo nos articulamos, qué hay que hacer, digamos, qué registro histórico, qué repertorio histórico hay que ir a buscar para una articulación social en este momento político muy difícil. A mí me parece que ahí, digamos, obviamente no tengo la respuesta, creo que hay mucho para pensar, pero sobre todo para entrar en una conversación, para desarmar cosas que teníamos muy instaladas en los últimos años, y sobre todo para esto, para pensar una articulación a partir de la concatenación de demandas que le empiecen a dar un poco más de fuerza al sector y voz, atadas a cosas que obviamente ya están muy instaladas en nuestro país, a diferencia por ahí de otros, digamos, pero que creo que no son desdeñables, como la reivindicación de tierra, techo y vivienda, digamos. Hay como muchas cosas que fueron construyéndose desde el punto de vista social como valores que nos permiten asociarnos atrás de cosas, y creo que esa es un poco la clave de cada una de nuestras organizaciones, atrás de qué vamos a ir articulándonos y generando estas conversaciones, dándole este significado social a lo que hacemos, y cómo nos asociamos, nos juntamos, ponemos lo que cada una de nosotras tenemos históricamente ya aprendido a movimientos que hoy irrumpieron en la vida social de Argentina y que son nuevos o de alguna manera no nuevos en su historia, sino nuevos en su aparición pública, y que creo que hay que generar ese ida y vuelta, y creo que organizaciones, por lo menos hablo desde las nuestras, de organismos de derechos humanos con tantos años de experiencia, tenemos ya que mirar eso y aportar en todo caso parte de la historia, de lo que fuimos aprendiendo, pero a partir de ese nuevo escenario, de ese nuevo diagnóstico. Creo que en algún punto lo que estoy diciendo es que hay que descentrarnos, ¿no? Descentrarnos y mirar otras cosas y generar otros movimientos, pero que se necesita y se va a necesitar por estos años que vienen, eh, hacer esa asociación y esa articulación medio urgente,
atrás de una agenda que sobre todo es distributiva, pero que también tiene, me parece, notas vinculadas al sentido común individualista, a esta cuestión del orden violento. O sea, me parece que no es únicamente la cuestión distributiva, sino que eso va acompañado de un modo de vida, ¿no? de cómo queremos pensarnos con el otro en términos sociales. Es que, no, por ahí van reflexiones medio voladas, pero me parece que en todo caso para poder generar el diálogo. Muchas gracias. Mira, Paula, yo creo que va a ser complementario lo que diga, tomando nota de lo que aportaste. Me gustaría continuar, además de quedarme pensando algunas cosas como pregunta, pero básicamente la de fondo, que a mí me despierta lo que vos planteaste es, bueno, dado este giro conservador, este plano inclinado feroz, ¿no? que nos arrastra, parece, que a veces aparece como variable independiente, ¿no? O sea, la pregunta que me parece que vale la pena agregarle a eso es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué fuerza podemos retirarle? ¿Y qué podemos cambiar? ¿No? O sea, lo que sería, una pregunta leninista, me permito, es ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que además, yo diría, el giro conservador, ¿no? Una cosa muy estadocéntrica, una política muy profesionalizada, una gramática de las políticas públicas que aún en sus mejores expresiones sigue siendo neoliberal, ¿no? Eso es muy fuerte, porque parece que ahí hay como un corset de acero del que es muy difícil salir del todo, o apenas que uno se asoma tiene que volver. Unos repertorios militantes que también aún los mejores, tienden por lo menos a no ser suficientes. No los voy a juzgar por su contenido, pero a la hora de los vives parece que falta más, además de las restricciones más estructurales de lo que pasa en el mundo, la pandemia, todo lo que ya sabemos. Pero dicho eso, a mí me parece que vale la pena también. Es una pregunta que tengo, personal, organizativa y de las articulaciones en las que participo y con quienes compartimos, ¿no? ¿En qué medida también nuestros planteos de palabras que son muy importantes para nosotros, pero que al mismo tiempo constituyen nuestro límite? Me parece que tenemos que trabajar, ¿no? Nuestro fuerte planteo de derechos, al que a veces le falta fuerza, ¿no? Para usar una vieja dicotomía entre el derecho y la fuerza, ¿no? El planteo de derecho al que a veces le falta fuerza. Lo hemos vivido con las mejores leyes, ¿verdad? O sea, hay algo que aprender ahí. Y también tenemos éxitos, atentos, pero me parece que encontramos eso, por un lado. Después, una fuerte reivindicación y una fuerte capacidad motivadora, comprometedora y movilizadora de la identidad, que en el mismo momento la identidad puede ser cultural, de género, de historia, de territorio, étnica, cualquiera sea, pero al mismo tiempo que afirma, lo menos que podemos decir es que le presenta un desafío a la articulación, por no decir que a veces fragmenta, por el plano inclinado, por lo que no podemos, por lo que sea, no importa, pero, ¿no? Lo mismo pasa también con algo muy caro a nosotros, que es la reivindicación del protagonismo, de las personas, de las organizaciones, de las demandas mismas que convocan, que en el mismo momento en que encantan y empoderan, entran en una cuestión de suma cero con la representación, ¿no? Como que no le encontramos la vuelta ahí. Otra cosa complicada y valiosa para nosotros es la participación. Y en realidad, uno a veces piensa, primero, ¿cuánta gente está dispuesta y con ganas y con posibilidad de participar? Y la otra pregunta, tenebrosa para mí, pero hay que hacérsela. Si todo el mundo se puede participar, capaz que nos vamos más a la derecha todavía. ¿No? No está garantizado que si todos participan, ¿no? No está garantizado, no a priori. Con esto no estoy diciendo que no hay que participar, ni voy a citar
Ni voy a citar al Borges que decía que la democracia era un abuso de la estadística, no lo voy a citar. Pero ahí hay algo para pensar en tiempo de, ¿no?, redes sociales, segmentación, marketing, subjetividades de derecha. Ahí hay una cuestión, ¿no? También me parece el tema de la participación. Después, todos nosotros somos gente que reivindica la organización, pero también la organización sostenida, mediada, y que exige una serie de fuerzas, de rituales, de capacidades, de competencias, de ganas, y a veces, voy a decir algo exagerado, pido disculpas, hasta de cierto lujo que permite estar organizado, ¿no? Es trabajoso estar organizado, no le es dado a todo el mundo, sobre todo bajo ciertos estándares. Ahí hay otra cuestión. Entonces creo que ahí, ¿no? O sea, ¿cómo construimos lo que Paula planteó es la interseccionalidad o la articulación de demandas, ¿no? Ahí yo creo que hay un desafío nuestro, porque, y con esto cierro como el primer arco de cosas, ¿no?, que el giro conservador está complementado con dos cosas, diría yo. Una la planteo como pregunta y otro como autorreflexión. Yo siento a veces que, llamémoslo la derecha, a falta de mejor nombre para entendernos rápido, ha logrado ser más popular que nosotros. Promete más, ¿no? Genera una especie de comunidad y esperanza que del lado nuestro no siempre estamos, ¿no?, en disponibilidad de generar. Su interpelación es mejor. Uno podríamos decir porque tiene más plata, porque tiene más, asesores de marketing, etc. No sé si es solo por eso. Ojalá no sea solo por eso, porque eso quiere decir que nosotros tenemos alguna fuerza que aplicar así para mejorar nuestra interpelación. Y después esto, que nuestro propio repertorio, aún el mejor, encuentra sus propios límites. Y ahí creo que hay como tres, la voy a decir como límite, pero lo quiero proponer como encaminamientos, ¿no? Viendo el límite, viendo cómo se puede superar. Hay una serie de discursividad muy dispersa nuestra, que creo que tenemos que tratar de detener, ¿no? Nuestras concepciones son mejorables, vamos a decirlo así. Creo que tenemos un trabajo importante de mejorar nuestro repertorio conceptual. Empieza desde el vamos, por eso lo mencionaba al principio, ¿no?, con todo el tiempo que tenemos que dedicar a sociedad civil, organización comunitaria, organizaciones ciudadanas, movimientos sociales. Ahí me parece que hay pendiente una lectura más unificadora que pare la inercia de la pluralidad de nombres para decir, bueno, decimos, estos somos, ¿no? Ahí hay una cosa, me parece, para trabajar en lo conceptual. Después, encontrar, yo siento que este es un desafío grande, lo decía hace poco en una charla con gente de Cáritas Nacional, en la que estaba también presente el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación. ¿Cómo encontramos acciones, en el sentido de iniciativas, que nos permitan superar esto? Me gustó lo que planteaste, Paula, ¿cómo es? Lo que queremos hacer, ¿no? Lo busqué ahí, está, les aviso además que lo puse ahí en el chat para que lo tengamos, porque enseguida, ¿sabés con qué lo contrasté? La vida que queremos con lo que queremos hacer, en el sentido de, ¿no?, esa cuestión práctica, algo que sea gesto inmediatamente, ¿no?, posible de ser hecho, no deseo, ni utopía, ni modelo, ¿no?, sino algo, y eso me parece que vale para los pibes, pero vale para cualquiera que quiera, y nosotros incluidos, ¿no? Esa es otra clave que yo tengo. Empieza por cada uno. No hay referencias a grandes colectivos, sino pasa por la propia organización. Y ahí, ¿qué me imagino yo que necesitamos? ¿Qué necesitamos cada uno y cada una? Lo que yo veo. Algunas acciones que sean esto. Como de primera no se puede encontrar, me parece, por dónde salimos, porque no da ni para reinventar un FRENAPO, ni para revivir el plan de Argentina contra el hambre, ni el presupuesto, o sea, no da para reciclar así. Hay que ir explorando hasta que se junte, ¿no? Pero, ¿qué deberían ser para mí lo que nos ayude a articular mejor? Voy a decir 3 o 4 cosas. Primero, cosas que sean como que funcionen la parte por el todo, cosas que sean metonimias serían en retórica, ¿no? Cosas que sean parciales, pero donde podamos ver el conjunto de las problemáticas.
¿no? O al revés, que en cada una de las cosas que hacemos, demandamos, trabajamos, podamos poner y reconocer algunas cuestiones más generales. Coincido con Paula en que la distinción distribución-reconocimiento no nos alcanza del todo hoy como opuesta, ¿no? Sí sigo pensando que la cuestión distributiva, o lo que otrora llamábamos la cuestión distributiva, sigue siendo central. Pero ahí creo que tenemos que poner una idea de justicia y de felicidad popular más integrada que no nos ponga en esa especie de bicicleta infinita como fue la discusión entre Mayra Mendoza y César, se llamaba, ¿no? Pues yo también, para poner esa discusión entre los derechos de tercera, cuarta generación y la cuestión de la pobreza, ¿no? Una idea ahí de que nos unifique. Después también que puedan ser metáforas, ¿no? Que podamos ver en algunas acciones o que podamos reflejar lo que hacen otros, ¿no? Y ahí hay algo, me parece, de cómo lo contamos, de cómo lo concebimos, de cómo lo presentamos. Yo creo que nuestras organizaciones tienen una gran, no sé si una gran, pero tienen una capacidad de contar que tienen que activar, ¿no? De dar unas versiones mejores de lo que pasa, de lo que hacemos y de lo que proponemos que se haga. Y después esto, hay una cuestión, me parece, doble, y con esto vuelvo a pasar la Paula o abrimos un poco a la conversación. Hay una doble cuestión. ¿Cómo trascendemos nuestras maneras habituales de organizarnos / movilizarnos? ¿Qué significa movilizarse hoy? ¿No? ¿A dónde, por qué, cuándo? Estamos justo en estos días, hoy particularmente, donde se debate, ¿no? Cómo va a ser la movilización o no va a ser la movilización del 17 de octubre. ¿No? Pero ahí está, ¿por qué movilizarse? ¿Quién se moviliza? ¿A dónde movilizarse? ¿Cuál es el ágora? Esa para mí es una cuestión, ¿no? ¿Cuál es el ágora de lo público? Mi impresión, y bueno, con Paula y con muchos de los que están acá, compartimos, ¿no? Lo que ha significado el ágora de lo público en ese troncal de la historia reciente de nuestro país, que han sido las movilizaciones del 24 de marzo, ¿no? Que es modelo de muchas otras y heredera de muchas otras. Pero uno se podría preguntar, perdonen la porteñada, pero como símbolo también ahí del espacio público donde se define la política nacional, si multiplicar y fortalecer, que yo creo que hay que hacerlo, las movilizaciones que están entre Callao, entre el Congreso y la Casa Rosada por Avenida de Mayo y más, si eso es el ágora hoy, y si al movilizarnos ahí no dejamos una retaguardia muy descuidada, que es una ágora pública más capilar que está mucho más cerca de la cotidianeidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa llevar esa fuerza de movilización a ese otro espacio que es otra geometría de lo público, donde estamos, y muchos estamos, pero donde también está muy fuertemente la derecha, con su discurso, con su televisión, con sus otras presencias, pero donde nuestra fuerza movilizadora no toma esa entidad de articular todas las demandas. Esa es una pregunta que tengo. Ahora, vuelvo otra vez, y ahí me desdigo en parte de lo que dije, de que no hay que reponer modelos, porque no es posible, pero a mí me sigue pareciendo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la integridad de la vida, ¿no? Del querer vivir y de la cotidianeidad, que tenemos que ponerle una discursividad común y llevarla, no sé si están también las expresiones, aprovecho para decirlo también, ¿no? Expresiones también de proyectos más articulados, como han hecho los movimientos sociales con ¿cómo es que se llama? El Plan de Desarrollo Humano Integral. Ahí me parece que hay pistas también, pero ahí, y aprovecho para decirlo, creo que también encontramos, lo vengo discutiendo con delicadeza, porque hay que ser cuidadoso al decirlo, nuestros grandes movimientos sociales que han sido muy valiosos para contener, y son muy valiosos para contener, ¿no? Tienen como su propio límite en la contención, más allá de la intención, ¿no? Como que estructuralmente son de contención los grandes movimientos sociales, no los voy a nombrar, ¿no? Los movimientos populares, los movimientos de la economía popular, la deriva de los movimientos desocupados. Y sin embargo, ahí aparecen
¿no? El plan de desarrollo humano integral, etcétera, pero queda todo otro espacio societal y de la sociedad civil organizada o del campo popular que no engancha. Y ahí tenemos, me parece, que seguir explorando, y esto es lo último que digo. Creo que nos faltan, lo voy a decir por la positiva, tenemos necesidad de generar encuentros que hasta ahora no hemos realizado, ¿no? O sea, de mezclarnos un poco más, porque funcionamos mucho por andariveles. Yo me acuerdo en el 2001, 2002 había escrito un librito donde decía, somos pluralistas con gente que es exactamente igual de pluralista que nosotros. Entonces es un pluralismo de circuito. Y ahí me parece que todos los que tengamos cierta capacidad de hacer algún enganche, permítanme decirlo así, con cierto espíritu mafioso, esta parte la vamos a borrar de la grabación, pero quiere decir, con lealtades cruzadas que permitan trabajar más en el entre, no solo entre organizaciones, sino entre grandes andariveles de organizaciones, que nos articulamos, pero al final estamos más o menos igual de fragmentadas que antes. Porque también tenemos, y esto es lo que me conocen, ya me lo habrán escuchado, muchas redes que son fragmentación ampliada, digamos, ¿no? O sea, que son el fragmento de fragmentos, y falta ahí una conexión que creo que podemos hacer. ¿Será que la dificultad de ocupar el espacio público es lo que no nos ha permitido hasta ahora llegar a más con eso? No lo sé, ojalá. Yo creo que nos va a ayudar, pero que no nos va a alcanzar. Entonces que tenemos que seguir explorando. Bueno, yo llego hasta acá. No sé si te parece, Paula, a lo mejor podemos abrir, si hay algunas preguntas, o si vos tenés ya alguna para resonar, enganchamos para ahí, pero si no, capaz que un poco libremente, no los vemos a todos, como saben cómo es el Zoom, pero confiando en la disciplina que compartimos de participación y militancia, quien quiera preguntar algo o comentar algo, abre su micrófono y escuchamos 2 o 3 y lo vamos comentando. ¿Quién se anima? O si quieren levantar por el sistema la mano, ahí veo que hay una mano levantada, pero no me doy cuenta de quién es. O sea, así. Juan Capuano. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Básicamente, no sé, ¿me escucha bien, no? Primero que nada. Perfecto. Básicamente, a lo que quería preguntar en sí, era, ¿de qué forma le podemos llegar a los jóvenes hoy? O sea, yo tengo 30 años, ¿no? No soy tampoco tan grande, pero ¿de qué forma le podemos llegar a los jóvenes teniendo en un mundo en el que tenemos tantas herramientas, como pueden ser las redes, como pueden ser los medios, etcétera, etcétera, pero que no les llegamos? O sea, últimamente se está viendo mucho que los chicos se vuelcan hoy en una forma, por así decirlo, rebelde hacia la derecha, a diferencia de antes que se volcaban hacia digamos, una especie de izquierda, una especie de política, por así también decirle, pero hoy se vuelca completamente a una derecha que es una derecha rancia, que es una derecha antipopular. Lo cierro. ¿De qué forma le podemos llegar a estos chicos hoy? Con nuestros discursos, que nuestros discursos son populares y son del pueblo y para el pueblo. Perfecto, Juan. Tomamos nota y... Te silenciaste, Néstor. Tomamos nota y... No, tomamos nota y... No, decía que escuchamos, a lo mejor hay 3 o 4 manos levantadas y después hacemos una vuelta con resonancias. Miriam. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder participar hoy de nuevo en este encuentro. Y yo reflexiono siguiendo el aporte de ustedes, los dos, y de los compañeros, lo que han ido leyendo, pero digo, no me quiero quedar en este día de la diversidad cultural solamente en preocuparnos por la organicidad. Has empezado hablando sobre el tema de los derechos humanos y la vigencia de los derechos, y nosotros estamos teniendo en este momento un bombardeo del sistema mediático que es atroz,
porque ha generado en la conciencia, sobre todo en los grupos más vulnerables, entre ellos los jóvenes, un gran nivel de desesperanza, de falta de perspectiva de futuro. Y recién lo escuchaba el compañero Juan que preguntaba, y digo, le falta leerlo a Gramsci, quizá porque yo ya tengo 43 años, he tenido un poco más de tiempo de leer y de llegar a hacerme de libros que por ahí no están a la mano, no son fáciles de conseguir, como las obras de Eduardo Rosenbach acá en Tucumán, que hablan sobre la historia del movimiento de trabajadores azucareros, el desarraigo, la acumulación de la riqueza, la falsa hipocresía de vigencia del sistema democrático. Y a lo que quiero llegar es, si cuestionamos la vigencia ¿de qué? De un modelo de democracia que no termina de ser del todo participativa, porque desde la base, desde el sistema de educación, se ha trabajado y se sigue enseñando con las leyes de la dictadura. Si no hay una reforma integral del sistema de educación, y esta gente que viene sembrando terror y odio va a seguir ganando espacio, y vamos a tener reproducciones de Milei por todos lados. Se nos enseña equivocados, y yo creo que esa es la disputa, cómo llenar cabecitas y corazones, como dice el Papa en la Fratelli Tutti, cómo devolvernos la esperanza. Y me quedo con una frase, y les recomiendo leer el libro de Alejandro Alonso, Los Rengos de Perón, cuando dice que ellos militaban desde la esperanza, estaban convencidos de lo que hacía el movimiento de lisiados peronistas. Yo quiero dejarle planteado esto porque vemos que hablamos, e intercambiamos las experiencias, pero no avanzamos sobre las cosas profundas. Perfecto. Te voy a pedir que redondeemos ahí 10 puntos. Tomamos nota. Eduardo, gracias. Eduardo, Valencia. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, yo también quería, primero agradecer este espacio, ¿no? La participación, la invitación que me han hecho. Yo creo que yo vengo siguiendo hace mucho las charlas de la ONG, tratando de perfeccionar, cultivar, capacitar un poco más. Pero veo que en el campo de acción nosotros estamos perdiendo espacio. Indudablemente no hay compromiso. En Buenos Aires se mira a la provincia con criterio de selección, creyendo que lo saben todo y no lo saben todo. En Jujuy vivimos situaciones particulares. Tenemos una lista de candidatos que no ofrece nada, que no hay ninguna opción. La juventud se alejó de militar, como en la época de Néstor, y hace muy poco tiempo ya no milita, no se compromete. No tenemos desde el partido, ni siquiera las organizaciones sociales, herramientas para poder volver a enamorarlo o cultivarlo. Yo tengo 46 años cumplidos y la verdad que veo que ya no, la juventud no está dejado de ser parte de la rica historia de Argentina y de Jujuy. Creo que los negocios, la falta de compromiso, creo que hay muchos dirigentes que salen de escritorio y que son puestos en un cargo creyendo que van a conseguir la verdad. Yo también soy abogado, pasé por la universidad, milité en la universidad y realmente veo que le falta camino un montón. A muchos le falta ensuciarse los zapatos, salir a escuchar a la gente y poder volcarlo en políticas públicas que les lleven beneficio. Pero no hagamos tanta teoría, no filosofemos, no seamos tan de los libros, tan teóricos, tan dogmáticos, sino hay que ser práctico. Llegar al barrio, fijarse qué necesita la gente, que vuelvan a revitalizarse las unidades básicas, donde había participación, donde había militancia, que se permita la interna, que me perdone la cámpora, que me perdonen todo, pero no están ganando los inservibles que apenas saben manejar Clarín y nadie más, y es la vergüenza. Yo le agradezco el tiempo, cierro la idea. En Jujuy quiero visibilizarse una lucha que se está dando ahora con los campesinos. Quieren tomarse la zona de los Perilagos, el gobierno de Gerardo Morales quiere hacer un negocio inmobiliario. Más de millones de pesos en construcciones de lotes, en tierras que son de los campesinos y que están resistiendo. Personalmente no soy hijo de campesino, no soy campesino, vivo en el Carmen, pero estoy involucrado con ellos. Hace muy poco logramos firmar un convenio para unos aportes del Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo para la construcción de un Zoom para los campesinos con una radio
y de ahí van a aceptar batalla, y vamos a aceptar batalla. Pero vuelvo a insistir, no necesito andar con corbata, estar en el escritorio para conocer la realidad de la gente. Gracias, mi amigo, le agradezco mucho la charla. Gracias, Eduardo. Gustavo Palmieri. Sí, tengo como unas preguntas por lo que dijeron los dos, casi como para... uno es esto de cómo uno puede descentralizar, o en qué profundizar un poco sobre esta idea de que el Estado no tiene que ser el objeto de la demanda, o en esa línea, porque entiendo que de todos modos el éxito de la derecha sigue siendo un reclamo de políticas, ¿no? Menos impuestos, más libertad, o sea, hay un reclamo de que el Estado responda distinto. Es cierto que no le habla solo al Estado, pero la articulación parece ser normal en esa estructura. Es levanto un reclamo de mayor libertad que tiene la sociedad, lo articulo, pero le demando al Estado ese tipo de políticas, que me deje salir, que me deje ir a la escuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué cómo debería cambiar, en qué punto eso? Y la otra también, por escuchar a todos los compañeros, compañeras, cuando uno piensa, ¿no? Esto de la situación está, como la cancha está inclinada, pasó esto, no está pasando solo acá, no es una cuestión de uno puede decir, bueno, hay que tener más militancia barrial, ¿no? Pero también en algún momento, y esto tenemos como mucha historia, hay momentos que son como de resistencia. Entonces, si aún digo, los momentos de resistencia también tienen esperanza, pero ¿cómo se articulan esas políticas, ¿no? Porque me parece que las experiencias que traemos como FRENAPO, cosas así, no eran particularmente resistencia, eran como de generar más espacios. Si existe la posibilidad en un momento como este, con esta cancha, de pensar políticas que no sean solo o fundamentalmente resistencia, porque por ahí lo que hay que hacer es defender distintas situaciones y no... Es difícil en un contexto donde la distribución es cada día menor pensar en políticas más distributivas. Y uno dice, bueno, uno buscaría tratar de ser efectivo en que no haya menos distribución todavía, ¿no? O en cómo... Eso a veces me preocupa, o sea, cuando uno lee que todo está empeorando y piensa que tiene algunos errores porque todo podría mejorar. Es decir, por ahí no puede mejorar ahora. Porque estamos en una situación de equilibrio difícil, pero esas lecturas también me parece a veces que son necesarias de hacer, para saber lo que uno puede pensar, ofrecer, demandar. Me parece que ustedes plantearon muchas cosas donde a diferencia del FRENAPO, ahora no está esta idea no era el 2001 con la idea de no es la crisis puede parecerse, pero la respuesta social a eso está siendo muy diferente. Hay en los barrios, en muchos lugares, una idea de diferenciación, de el planero frente al que no tiene, ni ese día estuvo, quienes recibieron apoyo y quienes salieron a trabajar. Eso no estaba en el 2001. En la idea punitiva está la idea del honesto y el deshonesto muy, muy marcada. Quien trabaja y quien roba, quien esto, como decir, una cuestión de identitaria, de quiénes somos los honestos que trabajamos frente a los otros. Y es difícil, esos otros que uno quiere incluir, popularmente le están funcionando los discursos de no inclusión, ¿no? ¿Y qué hace uno con eso? Como decir, bueno, no vamos a incluir, pero mira, lo que está funcionando es el otro. Lo que dijo de Patricia Bullrich Paula me parece que es eso. El sentido común está muy fuertemente armado con lo otro. No sé, eso como para ver si se puede pensar con estas dos ideas de resistencia o avance y de centralidad del Estado. Diría, estas son las dos preguntas que me quedan para ustedes. Gracias, Gustavo. Hay 4 manos levantadas: Laura, Emiliano, Richard y Néstor, otro Néstor. Paula, hacemos una primera resonancia y después, si nos permiten los compañeros, nos esperan un poquito y tomamos... Perfecto, o sea, no sé si se me escucha, es la primera vez que participo. Nosotros pertenecemos a las organizaciones sociales y es la continuidad de Wenceslao Pedernera, Mártires de Chamical, movimiento cooperativo agrario católico, que se continúa en esa tradición. Cuando hablamos de un país en serio. El problema que tenemos es la dicotomía entre el activismo político que plantea determinadas plataformas
políticas, pero un poco, como podríamos decir, de mentira. Es decir, acá nosotros, por ejemplo, en Mendoza, tratamos de ser muy concretos con respecto a que está integrado. Todos los bolivianos bajan porque Mendoza provee de hortalizas y verduras a todo Córdoba, e inclusive de los secaderos a Brasil. Sin embargo, en la sesión del miércoles de diputados nacionales se presentó la ley de jubilación para los contratistas de viña. La contrata, para quien no lo sabe, es aquel que no tiene tierra y la alquila con el patrón, dándole el porcentaje por usar su tierra. Son los sin tierra. Que disputamos fuertemente el agua para la agricultura y la defendimos con la Asamblea del Agua contra la minería no contaminante. Se presentó esa ley, dijimos, y la ley justamente de agroecología, de la que participamos activamente, porque no tenemos agua contaminada. O sea, el caso de Alvear, para quien conozca Mendoza, las cooperativas, inclusive las fincas, dejaron de funcionar porque no hay recurso hídrico. No tuvimos nevada, acá no llueve, y para nosotros el agua es la vida de los oasis y de la agricultura. Pues bien, Cambiemos quitó el quórum, y salieron generalmente los políticos de profesión de un lado y del otro a cuestionarlo, pero no se habló de estas leyes. Yo creo que el activismo político ha olvidado que la política se hace con una oreja en la tierra, escuchando más lo que nuestro pueblo necesita que lo que nosotros pergeñamos como una estructura de poder político cortesano. Tienen que ser cosas muy concretas, y lo mencionamos. El recurso estratégico del litio, que acá en Mendoza tenemos el petróleo de Vaca Muerta, y si producimos en la Argentina, por eso hablamos de la soberanía argentina, para 400 millones de personas, y los chicos se nos mueren de hambre acá, en las yegüitas, que es donde están los países originarios, acá son huarpeños. Laura. Esto tiene que ver con la región, es eso, creemos en las políticas reales, por los sujetos reales, inclusiva. Nada más que eso, digo. Gracias. Gracias. Vamos entonces a cerrar, porque yo pensaba, acabamos una intervención y que después intervengan los demás, pero vamos a dejar que hablen Emiliano y Néstor, así hicimos toda la vuelta. ¿Te parece, Paula? Emiliano y después Néstor Romero. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, yo soy de la provincia de Corrientes, estamos nucleados en una red de organizaciones de la región, de todo el NEA, de las 4 provincias, hace 25 años aproximadamente, sí. Yo pienso de que hay construcciones de un lado y del otro lado, o sea, del lado de ellos y del lado nuestro. Construcciones positivas, por supuesto. Del lado nuestro, por supuesto, tenemos que reivindicar todos los derechos adquiridos en este último tiempo, y por los cuales seguir luchando. Lo que entiendo es que nosotros hemos perdido una herramienta fundamental de mediación con la gente, que es el Estado, justamente. En principio, los 4 años... ¿Cuántos años fueron los de Macri? 4, 6, 16, bueno. Los años de Macri nos quitó el Estado, nos quitó nuestra herramienta de mediación con la gente, y este gobierno, que es el nuestro, pandemia de por medio, todavía no la hemos recuperado. Pongo de ejemplo, digamos, una herramienta fundamental de mediación con la gente, sin que mi organización sea los banquitos de la buena fe. Y así podemos hablar de los comedores comunitarios, así podemos hablar de otras herramientas. La red a la que yo pertenezco en la región, llegamos a ser más de 220 organizaciones nucleadas. Hoy están todas destruidas, desfinanciadas, deben balance, deben un montón de cosas.
Entonces hemos perdido esa herramienta que era la mediación con la gente. Creemos que más allá de los análisis antropológicos y sociológicos, políticos, está esta cosa fundamental para nosotros, que es volver a recuperar la relación fuerte que teníamos con el Estado en los gobiernos anteriores. Digo, en los gobiernos de Néstor y de Cristina, en donde fuimos enamorados y hemos participado fuertemente de la gestión, de la cogestión, de la planificación, y hoy estamos totalmente alejados del Estado. El Estado nos es negado, no tenemos participación en eso que creemos nosotros que debe existir, digamos, con el cual se construye comunidad, porque no es, digo, me parece, no es que nosotros construyamos comunidad solamente entre las organizaciones, los movimientos sociales, sino en virtud de un Estado que dirige, que ordena, que distribuye, y me parece que, pienso que por ahí va la cosa. Hay muchas más cosas que decir, pero por ahora eso no nos da el tiempo como para seguir analizando, y les agradezco la palabra. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Néstor y Richard. Y después cerramos. Buenas tardes, buenas noches ya a todos. En particular a Néstor y a Paula. Néstor siempre tan afectuoso. Me llevó a pedir la palabra que hayan tomado como referencia, digamos, como temática la juventud. Me parece, esto es una apreciación íntegramente personal, digamos, me parece que hay una visión errada que por ahí tenemos todos de la juventud, y lo digo como un joven de 26 años. Me parece que el Estado en sí mismo hoy está siendo expulsivo con la juventud, el mercado laboral está siendo expulsivo con la juventud, no sé cuál es la respuesta, tengo más preguntas que certezas, pero el sistema educativo es expulsivo, el mercado laboral es expulsivo, hay gente que en las barriadas cocina con leña y que no tiene con qué vestirse y que vive en techo de chapa, y la agenda que se busca para captar electoralmente hoy el voto de la juventud es tratar de contener de alguna forma o de convocar a un rapero. Si bien es una corriente cultural que obviamente hoy convoca a la juventud, no a la mayoría de la juventud tiene muchísimos problemas. O sea, la mayoría de los jóvenes tienen muchísimos problemas que hoy el Estado no está logrando llegar a esas problemáticas y tratar de resolverlas. Hablo desde una mirada de las barriadas populares porque yo la verdad vivo en un barrio popular, Néstor sabe, digamos, yo vivo en González Catán, uno no tiene que ir a un barrio para conocer cuáles son sus problemáticas. Las vivió históricamente en su vida. Entonces, me parece que hay que ir ahí, digamos, para tratar de convocar a la juventud, tratar de resolver los problemas, y hoy hay un Estado que no está buscando resolver esos problemas. Quería decir simplemente eso, y nada, obviamente sigo el trabajo del Centro Nueva Tierra, me parece un trabajo extraordinario que se está haciendo, y también el trabajo del CELS como organismo. Un abrazo a todos, estoy un poco nervioso, pero nada, quería compartirles estas palabras, desde las tripas. Gracias, Néstor, de 10. Richard. Hola, buenas tardes, noches. ¿Cómo andan, Néstor? Hace tiempo que no nos vemos. Buenas tardes para todos y todas. ¿No se me escuchan bien? Sí. A pesar de que estás en Río Negro, te escuchamos bien. Sí, estamos acá en el portal de la región sur y de la Patagonia Argentina, donde cuesta mucho trabajar. Estoy como concejal hasta 2023 y en soledad. Y la mayoría estamos así. Por eso a veces buscamos apoyo, buscamos contención y buscamos el poder llegar a desondar todo esto que está pasando a nivel provincial, nacional
y local, y bueno, escuchando ahí a los compañeros y compañeras, veo que esto es a nivel macro. Y volviendo haciéndolo corto, la pregunta es cómo hacemos para trabajar de forma organizada con nuestras organizaciones o de nuestros lugares, desde la mirada que hoy tenemos de la ausencia que tenemos de un Estado ausente que fue 2015-2019 y una magia que perdimos cuando se nos fue Néstor. ¿Cómo hacemos para trabajar con nuestras juventudes y cómo hacemos para volver a tener esa magia que teníamos los pibes? Yo empecé a los 17 años con Néstor y Cristina. ¿Cómo hacemos para volver a encantar a esta juventud tan preciada y tan dejada de lado también? ¿Y cómo hacemos para volver a construir una militancia que hoy está muy olvidada? Una militancia, una base que realmente está dejada. ¿Y cómo hacemos para crear la mística? ¿Cómo hacemos desde lugares tan alejados como los nuestros? ¿Y cómo hacemos para hacer una organización interprovincial, nacional, federal? ¿Cómo hacemos? Gracias, Richard. Gracias a todos los que intervinieron. Yo voy a decir una cosita corta para después pasarle la palabra a Paula, pero quisiera decir esto. Bueno, obviamente es un momento muy exigente y de angustia, acaso, por todo lo que ya sabemos. No obstante, me gustaría, no sé si decir romper una lanza en este 12 de octubre, pero plantear algo respecto a algo que yo creo, teniendo un poco de memoria también, y sin ser optimista, pero sí, porque el optimismo es una cuestión de carácter, en todo caso, pero sí para plantear una cuestión de cierta esperanza. Haciendo un poco de memoria, creo que en algunas cosas, a pesar de que estamos muy en peligro y sentimos mucha amenaza, el motivo por el cual sentimos mucha amenaza es porque en algunas cosas hemos avanzado. Por ejemplo, nadie de acá dice, más allá de que hay ciertos repertorios nuestros que a veces nos hacen repetir cosas que a veces no están a la altura de lo que estamos viviendo o pensando, ninguno de nosotros está diciendo que la salida es por fuera de la política, ni tiene un discurso romántico sobre lo que podría surgir solo de las bases o de una sociedad autogestionaria, sin Estado. Y eso en etapas anteriores estaba mucho más disponible como repertorio, y muchos de nosotros, con nuestra más inflamada verba emancipadora, capaz que nos hubiéramos enganchado. Y hoy podemos estar críticos respecto al Estado que no está, podemos sentirnos a veces adoloridos o destratados por ciertas prácticas de la política partidaria o de la gestión estatal que no está a la altura de lo que esperaríamos. Por supuesto, tenemos miradas sobre la distancia entre propuestas y realidades, la cuestión de la descentralización, la federalidad, pero ninguno de nosotros va a decir sin el Estado no. O sea, y eso parece menor, pero en otros momentos estaba como posible decir salidas extrapolíticas, y además salidas donde no contáramos e incluso rechazáramos lo mejor de nuestras tradiciones políticas, ¿no? Hemos tenido, lo voy a decir de una manera un poco torpe, perdónenme, pero para entenderlo más rápido, o sea, ha habido mucho discurso antipopular, antipartidario y antiperonista, más claramente, más allá de lo que cada uno piense ahora del peronismo, pero mucho de eso que ahora, por lo menos en estos espacios, no se puede decir o no se dice de manera tan gratuita. Por lo menos para decirlo, hay que decirlo con cierto argumento. Y en ese engancho quiero hacer un comentario. Me encantaría comentar sobre cada cosa, pero con esto creo hacer un recorrido. Pero quiero hacer un comentario sobre lo que dijo Gustavo, por un lado, y por otro lado lo que dijeron Néstor y Juan sobre el tema de los jóvenes. El tema de lo estadocéntrico, por un lado, y el tema de la juventud. Para tomar dos nomás, y haciendo el ejercicio también hablando de unas pocas cosas, tratando de fijar un criterio más general. Respecto al tema sí, me parece, Gustavo, supongo que vos coincidirás también, cuando decimos no estadocéntrico, estamos diciendo incluso con más Estado. El problema no es el fragmento Estado, sino el tema de solocéntrico, ¿no? Sino la necesidad de tener una construcción llamémosla de hegemonía, de ciudadanía, de bloque de poder,
a la altura de cómo el poder funciona, en lo económico, en lo cultural, en lo político, donde cuando decimos no estadocéntrico, yo me atrevería a decir, y con más Estado. ¿No? O sea, no es esos viejos papers de Flaxo que decían, ¿no? O estadocéntrico o sociocéntrico, como si fueran dos Power Rangers que se pelean entre sí. No es esa la lógica, ¿no? Entonces, no estadocéntrico y con más Estado y mejor Estado. Estado más agresivo, me atrevería a decir, en este ámbito de sociedad civil. ¿No? Más potente. Pero justamente porque no entra ni para un lado ni para el otro, y lo mismo vale a otro nivel, me parece, con los repertorios y los modos de activismo, militancia o compromiso con lo colectivo, ¿no? O sea, ampliar todos los espacios de lo que llamamos más ampliamente sociedad civil en una mirada societal. Eso es una cosa en la que creo que además no hay que ceder. No hay que ceder, me parece a mí, a las miradas extra ideologizadas que suponen tengamos más sociedad civil para tener menor Estado. Porque eso es una dicotomía, en mi opinión, tramposa, pero habitual. Sobre todo en ciertos espacios donde se conceptualiza la sociedad civil, donde lo que se filtra es como un tercer vector que en realidad son los poderes fácticos y el mercado, ¿no? Esa es una cuestión que, por otro lado, no por nada requieren y han requerido, incluso han construido su partido político para, genuinamente, llamémoslo así, controlar también el Estado. Así que en eso, por lo menos, estaría atento. Y respecto al tema de la juventud, también quisiera decir que creo que tenemos mejores elementos que por lo menos los que yo viví cuando me podía llamar a mí mismo joven. Igual todavía me autopercibo un poco joven, ahora que está bien autopercibirse, pero creo que tomando lo de Juan y lo de Néstor, yo creo que tenemos contingentes muy importantes, así como tenemos mucho desencanto, distancia, etcétera, también tenemos contingentes muy fuertes y muy variados y muy interesantes de jóvenes comprometidos con un sentido de lo colectivo, que me parece que es realmente un tesoro y un punto de apalancamiento para lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que hay que ofrecer quizás un discurso conceptual y unas políticas y unas matrices organizativas que lo ponga en valor, ¿no? Eso en la línea de lo que decía Néstor, y termino con lo de Juan, que era una pregunta como muy operativa, por eso la tomo como ejemplo. Yo lo vería al revés, Juan, lo que vos decís, compartiendo la pregunta, pondría esto, sin querer ser iluso, ¿no? Si acaso no tenemos muchas más posibilidades de llegar o de encontrarnos, no sé quién es ese otro que llega, pero a la juventud que antes, ¿no? Porque hay más contingentes de jóvenes organizados. Si bien, por supuesto, como siempre, más van a ser los desorganizados, pero eso va de suyo, ¿no? Pero me parece que comparativamente hay jóvenes con sentido de lo colectivo, jóvenes organizados, jóvenes politizados, jóvenes con sentido solidario, y a otro nivel, herramientas de comunicación que están en disponibilidad, pero no usamos lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque nos faltan algunos ejes articuladores para, por ejemplo, ya que hablaste de la comunicación, desperdiciar menos nuestra energía comunicacional cotidianamente desperdiciada en las redes, ¿no? Un montón de energía, incluso de capital, en plata, en tiempo, en creatividad, que al final reproduce lo que combate. ¿Se puede corregir eso o no? Yo creo que sí. ¿Dónde están los puntos de acumulación? Será, en todo caso, para un próximo Zoom después de este. No tenemos Néstor y Cristina, tenemos Néstor y Paula, así que te paso la palabra. Bueno, la comparación me dio como un escalofrío. No, para retomar algunas cosas, a mí me parece que la discusión que está planteado, por ejemplo, por lo menos en este espacio, es qué hacer desde las organizaciones. Yo creo que puede haber otro Zoom que se llame ¿qué hacer con el Estado? ¿Qué rol pensarle al Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Cómo tiene que el Estado tener vínculos con las organizaciones? ¿O cómo tiene que desarrollar sus políticas públicas? ¿Cuán participativo tiene que ser el Estado? O sea, ¿qué hacemos con el Estado cuando lo gobierna
Macri o cuando lo gobierna Alberto Fernández. Son preguntas que obviamente están sobre la mesa. Mi planteo un poco era un planteo que pensaba desde las organizaciones y en la pregunta sobre qué hacer con nuestras organizaciones. Organizaciones que en muchos casos tienen muchos años de historia y muchos años de transcurrir, digamos, distintos momentos históricos y distintas coyunturas, y creo que la coyuntura que tenemos hoy es distinta a la que tuvimos en su momento en el 2001 y distinta a la que es Perdón, Paula, creo que una tarea es esa, justamente, de nuestras organizaciones. O sea, trabajar con el Estado. Bueno, yo estoy justamente yo estoy en desacuerdo de eso, pero ahora voy a expresar por qué, voy a expresar mi desacuerdo, si es que es posible, por lo menos para que sea más divertido el intercambio. Para terminar la idea de lo que estaba diciendo, creo que justamente el planteo era pensar un poco a nuestras organizaciones y qué tenemos que hacer desde nuestras organizaciones en distintas coyunturas, sobre todo organizaciones que venimos transcurriendo hace muchos años y muchas décadas con muchas historias, porque las coyunturas van cambiando, los actores sociales, los sujetos sociales de transformación también en algún punto van emergiendo, y nosotros como organizaciones tenemos que pensar dónde nos paramos, con quién caminamos, cómo, digamos, esa era la pregunta tuya un poco, Néstor, que disparaba todo, ¿no? Cómo articular, pero no en una articulación ombliguista, que me parece que ese es un poco el punto, ¿no? De qué hacemos los que venimos hace tiempo estando ahí, haciendo la sociedad civil. Me parece que hay un campo diverso que se fue construyendo de una manera distinta durante todos estos años, y hay que pensar qué hacer con ese campo en este momento. Eso por un lado. Por el otro, me parece que ahí yo tengo un contrapunto justamente con Emiliana, en el sentido que me parece que desde el lado de las organizaciones no podemos depender de la herramienta del Estado para la mediación con la sociedad, sino que justamente lo que nosotros hacemos como organizaciones es construir esa relación, esos vínculos, pensar el campo social, y sí, de acuerdo con Gustavo, digamos, pensar el campo social en las demandas al Estado, pero no únicamente en las demandas al Estado. Me parece que hay mucha construcción social para hacer y que nuestras organizaciones tienen roles ahí para cumplir, aun cuando esos roles no tienen que ver con la idea de ser gobierno. Digamos, nosotros justamente como organizaciones no estamos pensando en ser gobierno ni en articular con un gobierno, que lo podemos hacer y no veo nada más, no es una cuestión peyorativa sobre la articulación con el gobierno. Creo que lo que tenemos que pensar justamente es cómo construimos socialmente fuerza y qué rol tenemos nosotros como organizaciones que no somos partidarias ni estamos buscando ser gobierno, en cuestiones sociales que son indispensables. Por eso yo planteaba la cuestión, por ejemplo, punitivista, no sé, cierto sentido común. Si yo pensaba nosotros como organismo, como CELS, con lo que venimos trabajando en las discusiones de violencia policial, en las discusiones antirrepresivas, en las discusiones sobre el rol de la cárcel, en la reproducción de la pobreza, el rol de la cárcel como amplificador de la violencia estatal. Está pasando. Bueno, tenemos un rol para la discusión también social en relación con este sentido común punitivista. Hay mucho para discutir ahí, no le hablamos únicamente al Estado. Como otras organizaciones que hacen trabajo territorial, construyen con sus comedores, con sus escuelas, con lo que sea, un laburo de red, de capilaridad, que no necesariamente le habla al Estado. Y porque además hay que construir esa fuerza cuando hay un Estado más amigable y cuando hay un Estado menos amigable. Y la única forma de sobrevivir a esos cambios es teniendo fuerza propia. Entonces, un poco ese es para mí el planteo central de la conversación, cómo construir fuerza propia, en qué sentido, para la demanda del Estado o para la resistencia activa que plantea Gustavo. Yo ahí pongo el ejemplo de Guernica. Para mí el ejemplo de Guernica es un punto de una conversación muy importante para las organizaciones sociales. ¿Qué pasó en Guernica? ¿Cómo se resiste una situación? Aún en situaciones de gobierno que uno podría decir que son más amigables.
¿Se resiste haciendo una toma o no se resiste haciendo una toma? ¿Cómo se le demanda al Estado una respuesta? ¿Cómo se construye una correlación de fuerza distinta? ¿Cómo se mueve la raya? Porque la raya la tenemos cada vez más chica. Entonces la pregunta me parece es ¿cómo movemos la raya? Bueno, creo que ahí hay discusiones de construcción del sujeto social que nos excede por completo, pero del que de alguna manera somos parte. Yo creo que el feminismo, la irrupción del feminismo, bueno, fue una irrupción de un sujeto social o de una sujeta, de un sujete social que irrumpió en la vida argentina. Y bueno, y cambió la correlación de fuerza y tenemos ley de aborto. O sea, la demanda del Estado estaba clara. Ahora, la construcción social también por abajo fue muy fuerte. Parece que hay bastante para hablar de eso desde nuestras organizaciones, y creo que eso es lo que puede permitir el intercambio para pensar qué tipo de articulación o de construcción conjunta podemos tener, aún las organizaciones que no tenemos una referencia en el Estado. Eso diría. Yo, si me permitís, Paula, hay una mano más levantada que es de Marcela Pómenes, pero ahora si está ahí Marcela, porque no veo la cámara, pero quiero agregar algo a esto último que dijiste porque me inspira para seguir explorando, ¿no? Porque yo creo que se ha instalado muy fuerte, porque se ha instalado en el proceso social, histórico, esta idea hegemónica, ¿no? De la organización social como mediación entre sociedad y Estado, ¿no? La que media, no más. ¿No? Y está bien, sabemos todo para lo que sirve, las mejores experiencias, pero tenemos que encontrarla también limitada, ¿no? Porque además ha transformado a muchas organizaciones sociales en organismos paraestatales, no importa quién gobierne, ¿no? Y eso es bastante, habría que preguntarse por lo menos, si no es bastante, o sea, si no podríamos decir, al Banco Mundial le gusta esto, ¿no? O sea, si no responde a la gramática neoliberal, aquello mismo que nosotros pensamos que es el mayor aporte que podemos hacer a construir una sociedad solidaria o un pueblo organizado. Ahí hay algo para pensar. O sea, sí. No, solo para decir, yo creo que eso justamente hay que pensarlo ahora. Si vos te convertís en un sujeto social, no sé, el más claro es el sindicalismo, digamos, sin duda hay mediación ahí, pero es un sujeto que tiene una relevancia, una fortaleza, digamos, claramente define acción. Bueno, desde el punto de vista social creo que hay que pensarlo de igual manera, y ahí yo creo que los movimientos sociales, por ejemplo, definieron también un rol y un lugar que hace, no sé, 30 años no lo tenían en Argentina. Sí, totalmente, justo me das el pie, porque además quería como por la positiva también decir, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil también habríamos de, ¿por qué no?, construir el mercado. Los sindicatos, ¿no? Dialogan con el Estado, pero también dialogan y fundamentalmente con las empresas, ¿no? O sea, y ahí me parece, o sea, ¿quién dialoga con los poderes fácticos? ¿Y quién dialoga? También nosotros, pero quiero decir, con la cotidianeidad, con el común, ¿no? O sea, son epicentros tan fuertes como podría ser el Estado. Ahí creo que es un momento para reabrir eso, orientándose en una construcción popular, democrática, como la queramos llamar, pero el mapa mental nuestro está, me parece, muy marcado, por eso decía lo de la gramática de las políticas, por las organizaciones como mediadoras de políticas públicas, de contención redistributiva, lo que fuera, pero con algo que encuentra su límite, es lo menos que se me ocurre decir, y que vale la pena repensar. Vale la pena repensar. Marcela, ahora sí te veo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería retomar un punto que por lo menos a mí no me pasó desapercibido, que planteó Paula, que ya no se discute sobre la propiedad privada. Creo que este es un eje central. Si hacemos un análisis histórico, el peronismo abandonó Combatiendo el Capital, por ejemplo, y me parece que es un eje central de cómo la discusión central, como el modo de producción y el modo de apropiación. Y no puede haber un proyecto político económico de un país donde la distribución de la riqueza sea equitativa si no hay plata. Y yo puse ahí en el chat que el 17 de octubre no soy peronista, pero sí podría marchar con la consigna de las Madres de Plaza de Mayo, no al pago de la deuda externa, no le debemos nada, que es la consigna con la cual les convocan las Madres de Plaza de Mayo,
Porque, como yo digo con mis compañeros, en vez de dónde está el piloto, dónde está la plata, y si la plata se la lleva el Fondo Monetario, como se la viene llevando con este gobierno, 10.000 millones de dólares, no va a haber plata, no va a haber plata para aumentar las pensiones que están en 17.000, las jubilaciones mínimas que están entre 23 y 25, y eso es hambre. Entonces me parece que desde la sociedad civil, en las discusiones, todo es político, nada es apolítico, tenemos que empezar a hacer estas discusiones de fondo. Yo lo que sugeriría, cosa que no creo que suceda, es que el peronismo vuelva a tomar combatiendo el capital, no lo va a hacer. Y creo que hay otros movimientos, si bien el marco general y los medios de comunicación instalan mucho la derecha, que es una realidad, también hay otras construcciones que vienen sucediendo. Hay un compañero ahí de Jujuy que creo que, no sé si era concejal, y dice, bueno, Jujuy, el Frente de Izquierda con Alejandro Vilca sacó el 23,5%. No es menor en una provincia donde gobierna Gerardo Morales. El rol de los sindicatos, la burocracia sindical, un desastre, no ha movilizado absolutamente nada. Y creo que hay un nuevo rol de los movimientos sociales que son los que irrumpen y movilizan, ya sea en este gobierno o en cualquier otro gobierno. Y que ha desplazado un poco el rol que históricamente han tenido los sindicatos con esta dirigencia sindical. No es porque la gente no se quiera movilizar, sino el rol de los dirigentes sindicales y cómo hacen de dique de contención. Entonces vuelvo a tomar esto último con lo cual empecé, tomo lo que Paula dice, que no se discute más la propiedad privada, y vuelvo a enfatizar, no soy peronista, pero el 17 marcharía con las madres por el no pago de la deuda, no le debemos nada, y agregaría yo que lo paguen Macri y sus secuaces de clase. Gracias. Paula, te conozco yo, nos conocimos en Rosario cuando la gente de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, que eras vos, hizo hace unos años atrás, Carmen Maida y Lilian, en el Colegio de Abogados, una reunión, no sé si te acordás, hace varios años. Me acuerdo de la actividad, sí, hace mucho. Gracias. Y coincidíamos bastante. Saludos. Bueno, eso. Sí, no, perdón, no, yo estaba hablando y estaba muteado, disculpa. Yo le pido disculpas a Eduardo y a Néstor por no volver a darle la palabra, porque vamos a ir cerrando, gente, porque ya es medio tarde. Paula, ¿querés agregar algo? No, un poco con lo que dije antes, me parece que ese era el cierre, más desde eso, de seguir pensando desde cada una de nuestras organizaciones, cómo pararnos en este momento y qué pensar para el futuro. Ahí es difícil por ahí expresar estos momentos, como vos decís, el peligro, y ahí una amiga más benjamiana que yo decía, bueno, el peligro te puede salvar, ¿no? Es como el momento que te puede salvar. O sea, hay algunos como están planteando una crisis de oportunidad. No lo sé yo, eso no tengo claro. Ahí hay que poder jugar en el pensar qué hacer y al mismo tiempo entender el momento tan complicado y al mismo tiempo entender que hay horizonte posible, sino es como medio paralizante la situación. Parece que es el mejor homenaje también al 19 y 20 que podemos hacer. Totalmente, Paula. Así que muchas gracias. Yo solamente, es una impresión, no quiero sesgar al ser lo último que digamos, pero porque me queda esta última mención de Marcela al bolsillo de la gente, ¿no? Pensando ahí esa cotidianeidad de cada uno, donde se juega lo que uno puede hacer, que es, ¿no es cierto?, que lo que tenga en el bolsillo, ¿no? Me parece que ahí hay algo que podemos rescatar y que realmente nos descentra, ¿no? Nos descentra hacia una cotidianidad popular que también siempre nos salva cuando nos acercamos, ¿no? O sea, en el sentido de que nos orienta, y que esa es una capacidad que, una vez que despejamos las inercias discursivas, cierta tendencia, las angustias que tenemos, cierta tendencia a veces a quejarnos que nos sale bien, digamos,
también nos orienta a la fuerza. Así que, querida Paula, muchas gracias por la compartida, siempre un lujo, y a todas y todos los que están presentes les agradecemos mucho en nombre de la Red de Encuentro, del Centro Nueva Tierra y de Sociedad Civil en Red. Quedaron planteados varios capítulos de cosas sencillas de resolver en Zoom, pero nada que no se pueda seguir discutiendo en un grupo de WhatsApp. Así que, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta Muchas luego. gracias.